Bien, continuamos con nuestra serie de videos sobre las alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Estas tienen que ver con afecciones donde va a haber una alteración en el autocontrol que va a afectar tanto las emociones como la conducta. En estos trastornos también hay algunos donde se producen conductas que violan los derechos de los demás, como conductas agresivas, destrucción de propiedad, y llevan a crear conflictos en los entornos, tanto familiares, sociales y educativos. Dentro de estos trastornos, se encuentran el trastorno oposicionista o negacionista desafiante, que es un patrón continuo de comportamiento desobediente, desafiante de la autoridad, hostil, que va más allá de esa rebeldía que muchas veces se ve en los jóvenes. Otro es el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno del comportamiento caracterizado por la presencia de expresiones extremas de enfado, como explosiones de rabia, donde en esos momentos la persona puede tener conductas destructivas. En el caso de los jóvenes podemos ver que en el aula muchas veces pueden tirar sus útiles o lo de un compañero, que no solamente se limitan a la agresividad verbal, sino que gestualmente transmiten agresividad. Y estos son desproporcionales a la situación en la que se producen. O sea, son totalmente desproporcionados con la realidad. Otro de esos trastornos es el trastorno de personalidad antisocial, que aunque no es precisamente un trastorno del control, es un tipo de afección mental que se considera dentro de las alteraciones conductuales, por el cual una persona mantiene un patrón de manipulación, explotación de los demás o violación de sus derechos. Y generalmente se asocia a comportamientos delictivos, conductas de destrucción de la propiedad de los demás, y una actitud de no importa. Son indicadores importantes que nos tienen que alertar sobre este trastorno. El trastorno de conducta es una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan generalmente en niños y adolescentes. ¿Qué pasa? Que nosotros recibimos en el aula universitaria, recibimos muchos jóvenes que algunos de ellos todavía están en la adolescencia o que recientemente han abandonado la adolescencia y pueden presentar algunos de estos trastornos. Otros trastornos son la piromanía y la cleptomanía. Son trastornos del control de los impulsos. En la piromanía es un trastorno caracterizado por el impulso de iniciar incendios, y la cleptomanía, donde lo que puede darse es el tomar objetos que son de otra persona. Bien, ante los síntomas de trastorno disruptivo del control de los impulsos y la conducta, es importante ser comprensivo, escuchar, mantener la calma y mantener un clima de aula sano. Ya en el anterior video, cuando hablamos de la depresión, hablamos de la importancia de mantener un clima de aula sano. Es muy importante el que puedan manejarse los límites y las normas en el contexto de aula, pero sin tener una actitud autoritaria. O sea, mantener la autoridad, pero sin autoritarismo. Para ello es muy importante que manejemos la parte que tiene que ver con todo lo que son normas, y que los primeros que seamos respetuosos de esas normas de aula seamos nosotros. Es importante dar seguimiento sin hipervigilar,
Favorecer el autocontrol. Es importante favorecer el que nuestro estudiante reflexione. ¿Por qué? Porque favoreciendo el autocontrol ayudamos a que las conductas disruptivas disminuyan. Las autoinstrucciones pueden ayudarnos a desarrollar técnicas para ayudar a manejar para ayudarnos a manejar el autocontrol. Es importante también que nos enfoquemos en los comportamientos adecuados de nuestro estudiante. Generalmente la percepción que los demás tienen sobre su persona es muy negativa. Y si nosotros también mantenemos, lo que hacemos es que reforzamos esa percepción que el mismo estudiante va desarrollando de sí mismo. Ante todo, recordar la importancia que en estos casos tenemos que referir a la unidad de orientación del decanato de estudiantes, como lo hemos planteado en los restantes videos. Gracias.